Este día, dentro de las investigaciones especiales de Canal 10, le queremos hablar de lo que ha sido la pérdida del poder adquisitivo y que finalmente esta situación, aunado a los bajos salarios que se registran en nuestro país, han convertido a lo que es el movimiento de cada 1 de mayo en México de la eterna lucha y la eterna demanda por justos salarios para todos los trabajadores. Y es que hay que recordar que prácticamente durante el último siglo nuestro país se recuerda lo que fue el movimiento obrero registrado a finales del siglo XIX en Chicago, en Estados Unidos, donde se pedía una jornada laboral justa de 8 horas. Y en el caso específico de México se realizan movilizaciones, mítines, marchas precisamente para recordarle a las autoridades y al sector empresarial la necesidad que tienen los trabajadores. Pero particularmente en México, durante los últimos 30 años, lo que se ha pedido es que finalmente se logre ganar lo justo para poder sobrevivir. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, sección sexta, establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria a sus hijos. Pero a pesar de lo que dicta la Constitución en su artículo 123, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no ha logrado finalmente atender el mandato constitucional. De hecho, desde el 16 de diciembre del año de 1987 al 26 de octubre del año 2017, el poder adquisitivo en nuestro país ha caído un 80.08%, medida de acuerdo a la canasta básica recomendable, y esto finalmente ha derivado en más pobreza y marginación para la clase trabajadora. De hecho, el último incremento registrado y que acerca finalmente el salario mínimo a los 90 pesos tampoco es suficiente para poder atender finalmente los requerimientos más indispensables de una persona. Bueno, yo creo que es muy cercano a los datos que nosotros tenemos. Nosotros habíamos hablado en momentos anteriores de un 75% de deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores y evidentemente es casi coincidente con este estudio que se presenta hace unos días. Un estudio elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México hace un comparativo finalmente de cuánto es lo que tiene que trabajar actualmente una persona para adquirir lo que es la canasta alimentaria recomendable y cómo era hace exactamente 30 años. En este estudio se señala que en el año de 1987 eran necesarias 4 horas con 53 minutos para adquirir esta canasta alimentaria recomendable y le restaban al trabajador 19 horas 7 minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, salir a pasear, dormir, etc. Pero si por una jornada de 8 horas se pagara un salario mínimo, para el 1 de enero del año 2013, el tiempo de trabajo necesario para adquirir esta canasta alimentaria recomendable ya era de 21 horas con 13 minutos, por lo que le quedaban al trabajador 2 horas y 47 minutos para satisfacer sus necesidades personales. 3 años después, el 16 de octubre del año 2016, únicamente al trabajador le quedaban libres 7 minutos de una jornada de 24 horas, pero ya para el 26 de octubre del año 2017, el tiempo de trabajo necesario para comprar la canasta alimentaria recomendable era de 24 horas con 31 minutos. Para el año 2018, por supuesto, la situación se complica toda vez que el poder adquisitivo en este año ha registrado un deterioro importante. Problema que por supuesto es reconocido por parte de los empresarios, sin embargo dicen que poco o nada realmente se puede hacer, por ejemplo en el caso de Durango, y esto es lo que dice el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Durango. La economía en Durango siempre pues ha sido el punto, el detonante de que estemos estancados en muchos aspectos, sobre todo pues de que el gobierno en muchos años atrás no ha sabido manipular ciertos amarres políticos como es el detonar industrial de Durango. Entonces Durango pues siempre ha tenido una economía estancada, una economía suprimida, no es la diferencia este año. Otros organismos empresariales hablan de la posibilidad de un incremento al salario mínimo para alcanzar la línea mínima de bienestar. Pero ¿esto qué significa? Que ese recurso, ese salario apenas alcanzaría para que pueda sobrevivir solamente una persona con lo que gana diariamente.
Exactamente, nuestro presidente nacional ya tiene algunos días levantando la voz y negociando a nivel federal para que el salario mínimo se incremente de 88 pesos a 98, son 10 pesos diarios, y llegaríamos a establecernos en la línea que nos marca la Coneval, y eso sería muy importante porque como sociedad saldríamos ganando todos, ¿no? El trabajador, el empleado estaría por fin después de muchísimos años ya llegando a esa línea que nos establece la comisión. Y es que hablar de un ingreso relativamente justo va mucho más allá de lo que actualmente es el salario mínimo, y esto lo señala el propio delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aquí en Durango, de la cantidad que realmente se requiere para que una familia pueda tener un bienestar mínimo y pueda comer, vestir, tener por supuesto una vivienda en condiciones dignas. Un trabajador hoy en día, para que pueda subsistir su familia, estamos hablando que requiere un salario, cuando menos en esa casa, superior a los 240 pesos diarios para alcanzar el nivel óptimo en el tema de alimentación, en el tema de atención médica, en el tema económico, para poder obtener una buena calidad de vida. Y vemos que sí hay una distancia pues muy importante entre lo que es lo óptimo y lo que viene siendo la realidad. Por ejemplo, aquí en nuestro estado todavía son 112,000 trabajadores que tienen un salario mínimo. Pero hay que recordar además que México actualmente tiene uno de los salarios promedios más bajo en la región de América Latina. Hablando en su equivalente en dólares, actualmente el mejor salario mínimo es el de Argentina con $544 mensuales. Le sigue Chile con $456 mensuales, Uruguay 431, Ecuador 391, Paraguay 371, Brasil 325, Colombia $265, Perú $250, pero en el caso de México es de apenas el equivalente a $139 mensuales, mientras que Venezuela, que es el más bajo de todo el continente, es de apenas $74 mensuales. Ahora, si hacemos el comparativo con los grandes del norte, donde actualmente México mantiene un tratado de libre comercio, el caso de Canadá, el salario promedio mensual mínimo es de $2,075, mientras que en Estados Unidos es de $1,800, lo que significa una brecha abismal entre lo que ganan los vecinos del norte comparado con México de apenas $139. Bajo estas circunstancias, hoy viven millones de mexicanos, más de 112,000 duranguenses, de acuerdo a las propias cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Investigaciones especiales para Canal 10, camarógrafo Roberto Cusín, reportero Luis Ángel Rodríguez.